Hola, arrancamos con este análisis técnico a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante para toda la comunidad de desarrollo senior, las capacidades más avanzadas de Odoo Web Library 3 o simplemente OWL 3. Vamos a desgranar lo que es, básicamente, un cambio de paradigma total, una arquitectura que está 100% obsesionada con exprimir al máximo el rendimiento. Así que, ¡vamos al lío! A ver, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cómo se las arregla exactamente OL3 para renderizar interfaces súper complejas sin que el rendimiento caiga en picado? Esa es la clave absoluta, ¿verdad? Porque sabemos que conseguir que un framework sea verdaderamente eficiente a gran escala es el santo grial de cualquier arquitectura de software moderna. Cuando los árboles de componentes crecen y crecen, el rendimiento puede irse al garete muy rápido si no hay un control milimétrico sobre las actualizaciones del DOM. Vale, vamos a ir directamente al grano. Nuestra hoja de ruta arquitectónica tiene 6 paradas clave. Cero paja. Empezaremos viendo las raíces y el montaje avanzado. Luego pasaremos a la arquitectura reactiva y los hooks. En tercer lugar, cómo dominar el ciclo de vida. Cuarto, las props, su validación y las señales. Quinto, la composición de componentes mediante slots. Y para rematar, la optimización extrema usando eventos sintéticos. ¿Todo listo? Pues vamos allá. Empezamos por la sección 1, raíces y montaje avanzado. Para entender todo este entramado, primero hay que mirar el control a nivel macro que tenemos ahora mismo sobre las raíces de la aplicación. En ecosistemas grandes y complejos, decidir cómo y cuándo montar componentes no es un mero trámite, requiere pura estrategia. Veamos esto en detalle. En OW3 resulta que tenemos un proceso de montaje dividido en dos fases muy claras que separan el renderizado de la inserción real en el DOM. En el paso 1, la función prepare construye lo que llamamos el VDOM, el Virtual DOM, directamente en la memoria, y dispara el hook onWillStart al instante, todo de forma asíncrona. Luego, en el paso 2, la función mount coge ese árbol ya preparado, lo ancla de verdad al DOM de destino y lanza el evento onMounted. Esa separación mecánica es sencillamente fundamental. Y bueno, esta genialidad de tener dos fases ilustra perfectamente la libertad arquitectónica de la que disponemos ahora. Nos permite hacer cosas como cargar activos externos o datos sin bloquear en absoluto el hilo principal de la interfaz. Esto abre un mundo de posibilidades, desde precalentar subárboles enteros mucho antes de tener que renderizarlos, hasta renderizar componentes de forma invisible fuera de la pantalla para calcular sus medidas, o lanzar cargas de datos en paralelo usando un simple promise.all. Es una pasada. Pasamos al bloque 2, arquitectura reactiva y hooks. Desde esa vista tan macro del DOM, es hora de bajar a las trincheras, al verdadero corazón del framework, que es donde ocurre toda la magia. Aquí es donde nos explota la cabeza el comparar modelos. Si pensamos en el antiguo paradigma de AOL2, el estado era propiedad del componente padre, que pasaba que cualquier mínimo cambio en ese estado desencadenaba una actualización de todo el árbol del componente, una locura de repintados. Pero la reactividad de AOL3 juega en otra liga, se basa en señales puras. Hablamos de suscripciones súper granulares. Si una señal cambia, única y exclusivamente el componente hijo que está leyendo directamente esa señal se vuelve a renderizar, ni más ni menos. De un plumazo, adiós a todo ese trabajo innecesario machacando el DOM. Dentro de esta nueva arquitectura reactiva, la herramienta estrella sin lugar a dudas es UseEffect. Es un hook que encapsula lógica de estado reutilizable de una forma elegantísima, de manera similar a React pero sin ensuciar nuestro componente. Lo que hace es ejecutar una función de efecto inmediatamente. Pero ojo, la magia está en que se vuelve a ejecutar de forma automática cada vez que cambia cualquier valor reactivo como una señal que haya sido leído durante su ejecución inicial. Ah, y por si fuera poco, gestiona por sí solo la limpieza de recursos para evitarnos fugas de memoria. Sección 3. Dominando el ciclo de vida. Con esta nueva reactividad en mente, hay que entender muy bien cómo fluye todo. Dominar este ciclo es el pan de cada día, ya que es justo el momento donde la reactividad choca y se sincroniza físicamente con nuestro navegador. Bueno, lo verdaderamente interesante de este nuevo ciclo de vida es cómo se comporta el hook onPatched bajo las nuevas reglas estrictas de las señales. Antes, si un hijo se actualizaba, el padre también se parcheaba de rebote por pura inercia. Pues bien, ya no. Ahora, onPatched se dispara única y exclusivamente cuando el propio BIM del componente en cuestión se reconstruye. Si el padre no lee la señal de forma directa, ni se inmuta, no reacciona. Así de estricto y así de eficiente. Y cambiando un poco de tercio, pero sin salir del ciclo de vida, un apunte vital. Habilitar el modo dev no es opcional, es absolutamente imprescindible para cazar cuellos de botella cuanto antes. Este modo activa comprobaciones súper estrictas, valida las props, asegura que las claves de iteración de los T4IT sean de verdad únicas y algo tremendo, envuelve los hooks para archivarnos de bloqueos en tiempo real. Por ejemplo, si un onWillStart se queda colgado más de 3 segundos, ¡pum!, lanza un aviso. Un salvavidas en toda regla. Vamos con la cuarta parada.
Props, su validación y señales. Dejamos atrás el ciclo de vida y nos metemos en la capa de datos. Toca ver cómo la información fluye y se blinda de manera segura entre componentes. A ver, existe una diferencia estratégica abismal entre usar prop en singular y props en plural. La función plural, props, lee múltiples propiedades de golpe y, atención, reacciona a todos los renderizados que emite el padre. En cambio, prop en singular lo que hace es validar una referencia única y estática. Y esto es oro puro cuando queremos inyectar un modelo entero del ORM, un bus de eventos o una señal cuya referencia en memoria no debería mutar jamás entre los ciclos de renderizado. Además, no olvidemos que los props son de solo lectura para el hijo, protegidos por esquemas muy estrictos en desarrollo. Tener este control nos permite hacer microoptimizaciones que son una maravilla, como usar el modificador .alike. Este pequeño sufijo es un cortafuegos total contra renderizados en cascada. Normalmente se añade a props que son funciones anónimas, y lo que hace es forzar a AOL a considerar que esa prop es referencialmente equivalente cuando hace comparaciones superficiales. Básicamente le decimos al framework, esto es idéntico, no repintes absolutamente nada. Por otro lado, ¿qué pasa cuando hay que lidiar con código heredado? Pues que el sufijo .signal nos salva la papeleta como un adaptador perfecto. Envolvemos un valor clásico con un .signal justo en el punto de la plantilla donde lo llamamos y mágicamente se convierte en una referencia de señal 100% estable. Así podemos usar componentes modernos que exigen la API de señales de UOL3 sin necesidad de reescribir desde cero toda la arquitectura de datos de los componentes antiguos que los envuelven. Sección 5. Slots y composición de componentes. El siguiente pilar en nuestro viaje es cómo estructuramos las interfaces, y aquí la arquitectura de slots en OWL3 nos da una flexibilidad insuperable. La tremenda variedad que tenemos a nuestra disposición nos deja crear layouts impecables. Tenemos de todo: los slots por defecto para la inyección de contenido estándar, los slots nombrados, geniales para segmentar y distribuir el contenido en varias zonas, los dinámicos, que evalúan expresiones sobre la marcha para saber dónde colocarse, y la joya de la corona, los scoped slots. Estos últimos son una auténtica revolución, porque permiten que un componente hijo genérico coja sus variables internas y se las pase de vuelta al contenido del slot que le ha mandado el padre. Pero, un segundo, porque al hablar de todo esto, hay una regla fundacional que hay que grabarse a fuego. El contenido de los slots se renderiza siempre en el contexto de su componente padre, sin excepción. Esto quiere decir que cualquier manejador de eventos que definamos dentro de un slot inyectado va a estar atado de forma totalmente segura al componente original que lo escribió, y no al componente hijo que simplemente hace de mero contenedor visual en la pantalla. Es crucial entender esto. Y así llegamos a la sección 6, la recta final. Optimización con eventos sintéticos. Vamos a hacer zoom hacia afuera otra vez para ver cómo gestionamos los eventos directamente en el DOM para sacarle hasta la última gota de rendimiento. Imaginemos que tenemos listas inmensas o tablas con miles y miles de filas. Ponerle un manejador de eventos a cada nodo individual es un asesinato para el rendimiento del navegador. Y aquí es donde el modificador .synthetic es una verdadera salvación. Habilita un patrón de delegación de altísimo rendimiento. En lugar de miles de escuchadores, pone uno solo, global, directamente en el cuerpo del documento. Pero ojo, tiene truco. Como se delega a nivel global, un evento sintético no se puede parar con un clásico stop propagation en los nodos intermedios. Entonces, el quid de la cuestión es cómo OOL nos quita de en medio un montón de código repetitivo de fontanería. Mientras que los modificadores clásicos como .stop o .prevent siguen ahí, al pie del cañón, controlando el flujo local del DOM nodo a nodo, la directiva tmodel hace todo el trabajo pesado en los formularios. Si la combinamos con modificadores como .lazy o .número, automatiza por completo el parseo de datos y actualiza las entradas directamente a través de señales reactivas. Adiós a crear funciones manuales tediosas. Y como un consejo final y súper avanzado, para cuando manejamos estados complejos, usar tmodel junto al modificador .proxy es magia pura. Nos permite establecer una vinculación bidireccional totalmente perfecta. Simplemente usando la clásica notación de puntos, conectamos un campo directamente a una propiedad de un objeto proxy reactivo. Cero listeners manuales, todo fluye de forma automática. Para cerrar este análisis técnico, toca hacer un poco de autocrítica y dejar una reflexión importante. ¿Están nuestros árboles de componentes en producción verdaderamente optimizados para los paradigmas de señales de VL3? ¿O acaso seguimos arrastrando el pesado lastre de renderizado de la versión 2? Es el momento ideal para auditar nuestro código y abrazar de lleno esta reactividad tan granular. Ha sido un auténtico placer desgranar todo esto hoy. Queda clarísimo que hay un rendimiento brutal esperando a ser liberado en los proyectos. ¡Hasta la próxima!